Pero el programa de hoy no es ni sobre humor ni sobre los aumentos que vienen. En el programa de hoy les presentamos una investigación exclusiva de Brotes Verdes que dimos en titular Gobierno Sociedad Anónima. Apenas asumió Mauricio Macri en el gobierno, los argentinos aprendimos una nueva expresión, una expresión que salió de los círculos políticos y se apoderó incluso del lenguaje coloquial. La expresión es conflicto de intereses. ¿A qué alude el conflicto de intereses en el caso de los funcionarios de la administración Cambiemos? A las incompatibilidades que hay entre funcionarios que provienen de sectores empresarios, que vienen de manejar empresas y que a la vez ahora desde el Estado administran intereses vinculados a esas empresas. Cuando eso se produce, que entran los opositores a denunciarlo, que entra alguien a hacerlo notar, aparece Laura Alonso, la titular de la Oficina Anticorrupción, y dice que técnicamente no es delito, que puede haber conflicto de interés, pero que eso se mitiga simplemente haciendo que los funcionarios no actúen sobre las empresas que antes manejaban. ¿Qué es un conflicto de interés para intentar entenderlo? Bueno, yo como funcionario me siento acá, en la silla que corresponde al Estado, supuestamente defiendo los intereses del Estado, pero a la vez, o antes o inmediatamente después, me siento del lado privado y defiendo los intereses de la empresa. ¿Cuál es el problema? Que este tránsito, el tránsito de uno a otro lado del mostrador, a veces es demasiado rápido, es más rápido de lo que permite la ley de ética pública, por ejemplo, que establece cánones muy estrictos, establece que tiene que pasar un periodo de enfriamiento, un periodo de 2 años, desde el momento en el que alguien trabajaba en una empresa hasta pasarse a un cargo incumbente en eso, y otra serie de exigencias más que la verdad no vienen al caso en comparación con el tamaño del hallazgo que tenemos para compartir con ustedes. Lo que hicimos nosotros junto con el Observatorio de las Élites Económicas de la Universidad Nacional de San Martín, que lidera Ana Castellani, y con un grupo de sociólogos, de activistas de la red y de programadores de un sitio que está a punto de salir y que nosotros hoy en exclusiva adelantamos su contenido, el sitio se llama socios.red, lo que hicimos fue cruzar 2 bases de datos que hasta ahora nadie había cruzado. Una es la llamada base de datos del mapa del Estado, que incluye a todos los funcionarios de la Administración Nacional, de director para arriba, o sea, director nacional, subsecretario, secretario, ministro y presidente, además de los funcionarios importantes de presidencia, con la base de datos de la Inspección General de Justicia, la IGJ, que es donde se registran todas las entidades públicas y empresas de la Argentina. Este gobierno hizo de la apertura de los datos una bandera, apenas asumió, y fue poniendo a disposición del público distintas bases de datos que solas no dicen nada, porque justamente hay que cruzarlas con otras para llegar a esta clase de hallazgos. El trabajo titánico que hicieron tanto Socios.red como el Observatorio de las Élites Económicas de la Universidad de San Martín, lo que permitió es establecer un dato que incluso a los que tengan la capacidad de sorprenderse ya deteriorada por las cosas que se fueron sucediendo en estos últimos años, se van a sorprender igual. Lo que encontramos en las bases de datos actualizadas a junio de este año, bases de datos que, insisto, fueron abiertas al público, pero sin los cruces necesarios para interpretarlas, lo que encontramos es que 269 altos funcionarios de la Administración Nacional figuran
como titulares de 890 empresas en la actualidad. 890 empresas donde ellos ocupan cargos directivos o donde tienen directamente participación como accionistas. Repito, los funcionarios actualmente encargados de distintas áreas del gobierno, que ahora vamos a ver cuáles son y quiénes son y cuáles son las empresas, figuran todavía en las bases de datos de la IGJ como accionistas o directivos de 890 empresas. Estas empresas son empresas nacionales, extranjeras, y dentro de las nacionales son algunas sociedades anónimas y otras SRL, o sea, empresas algo más chicas. Y la IGJ, la Inspección General de Justicia, es la que tiene la información actualizada de los titulares y directivos de todas esas empresas, estén ellas abiertas en su capital a la cotización pública de acciones o no. También una empresa privada, 100% privada, que no emite acciones, que no tiene títulos que se vendan y se compren, tiene la obligación de informar sus autoridades a la IGJ y consta eso en esta base de datos que, insisto, cruzamos de manera exclusiva junto con socios.red y con el Observatorio de las Élites Económicas. ¿Qué clase de empresas son las que presiden los funcionarios actualmente en ejercicio? Mirá, son en un 50% sociedades anónimas, en un 35% son SRLs y en un 15% son sociedades extranjeras. Esto quiere decir que hay algunos que declaran una participación en una empresa extranjera acá en el país, pero a su vez se ponen a buen resguardo con una de esas. Las LLC, las LTD son empresas offshore básicamente, las NB son de Holanda, las GmbH son de Austria. Son distritos donde se posicionan, donde fijan domicilio las empresas grandes o algunas offshore pequeñas para pagar menos impuestos. El primero que figura todavía como titular de una empresa es el presidente de la Nación, Mauricio Macri. Recuerdan que Mauricio Macri, cuando asumió en el gobierno, dijo que iba a poner todas sus acciones en un fideicomiso ciego, para no entrar justamente en conflicto con la fortuna de su familia, que está diversificada en distintas ramas de la economía. Macri aparece todavía como directivo de Geometales, una minera que Franco Macri presentó en 2006 en una convención minera en Canadá y que Macri contribuyó a dirigir antes de su salto al gobierno porteño y luego a la presidencia. Esta minera Geometales descubrió últimamente yacimientos de cobre en el sur de Mendoza, ahí cerca de unos terrenos del ejército y cerca de también unos terrenos del primo de Macri que se llama Ángelo Calcaterra, ustedes lo conocen. El gobierno puso hace poco terrenos del ejército en venta. ¿Quién comprará esos terrenos del ejército cerca de los yacimientos que descubrió Geometales, la compañía donde aparece el presidente? Repito, lo que nosotros te estamos mostrando hoy, que ahora siguen una cantidad de nombres que los van a sorprender, lo que estamos mostrando no necesariamente implica que se esté violando en todos los casos la ley de ética pública o las leyes más graves que penalizan la corrupción en la función pública. Lo que muestra, y pone de vuelta, Santi, la primera, los 269 funcionarios que figuran con 890 empresas. Lo que demuestra es de dónde se nutrió este gobierno y hasta qué punto aparece el Estado colonizado por los intereses de las empresas privadas. Lo que muestra también es hasta qué punto la selección de funcionarios estuvo guiada solamente por el criterio de que alguien trabajaba en una empresa vinculada a ese área que ahora le toca defender desde el Estado. Y los intereses tuyos, los intereses míos, ¿quién los defiende? Si hay alguien portador de un interés privado en la función pública.
La pregunta va más allá de la violación de una ley en lo inmediato, porque hoy cuando le preguntábamos a varios ministros por las empresas que figuraban a su nombre, algunos decían, no, está vieja la base de datos, me mandaban el acta en la cual el 9 de diciembre, por ejemplo, ahora lo vamos a ver en el caso de Dietrich, el 9 de diciembre le aceptaron la renuncia a los cargos en 5 empresas donde sigue figurando en la IGJ. Bueno, si la base de datos de la IGJ todavía no computa esas renuncias, quiere decir que tan abiertos los datos no están, o que tanto no sirven los datos abiertos que dicta el gobierno y que hizo públicos el gobierno. Ahora, lo que muestra, si no, es que esos ministros, esos funcionarios, vinieron al Estado portando un interés privado muy claro, que tiene que ver también con el financiamiento de la campaña, por supuesto, y quienes pusieron la plata para esa campaña, que ahora empezamos a darnos cuenta de que tuvo prestanombres, justamente para disimular aportes de las empresas. Pero arranquemos por un funcionario muy importante, el secretario legal y técnico de la presidencia, Pablo Clusellas. Pablo Clusellas figura todavía en la IGJ con 33 cargos privados. Tiene 16 en empresas extranjeras y 17 en empresas locales. Repito, para el que se engancha ahora, estamos mostrando un cruce hasta ahora inédito entre la base de datos pública del mapa del Estado y la base de datos de las empresas privadas de la Argentina, tanto nacionales como extranjeras. Y lo que encontramos es algo que ustedes van a poder ver a partir de mañana pasado, cuando esté colgado el sitio socios.red. Nicolás Grossman y otros sociólogos que contribuyeron a su creación y a su puesta a disposición de todos. Esto es información que después, entre todos los periodistas, vamos a tener que repasar y peinar, porque en cada uno de los nombres, de esos 269 nombres, se esconden potenciales conflictos de interés y potenciales incompatibilidades de todo tipo que los pueden hacer renunciar, o que los deberían hacer renunciar si se fuera a cumplir la ley. Lo que mostramos acá es lo que Ana Castellani con su equipo había hecho artesanalmente antes, revisando todos los nombres de los ministros y revisando sus antecedentes, uno por uno, con Google, con actas de directorio, con la Comisión Nacional de Valores. Ahora lo hizo un robot. Cruzó los datos de los funcionarios con los datos de las autoridades de las empresas. Y bingo, aparecieron estos 269 con 890 participaciones. Gobierno, sociedad anónima. Además de Pablo Clusellas, ¿quiénes figuran? Bueno, el otro que les acababa de mencionar, Guillermo Dietrich, registrado como autoridad en todas esas empresas del grupo Dietrich, en autocompra.com, en Armoraut S.A., que es de blindaje de autos, en Serviaut S.A. y en Mobilaut S.A. Todas las empresas del grupo Dietrich. ¿Qué es lo que hicieron ante nuestra consulta los voceros de Dietrich? Nos enviaron las actas donde consta que el 9 de diciembre renunció a esos cargos. Claro, ahora él decide, o mejor dicho, inmediatamente después, al día siguiente de haber renunciado, empezó a decidir sobre la suerte de todas las políticas de transporte, que incluyen, por supuesto, la venta de autos, el alquiler de autos, la regulación del blindaje de autos y todo lo que hace su familia muy próspera antes y más próspera ahora en todo el negocio vinculado a la movilidad, a las soluciones de movilidad, como dice el grupo Dietrich. Pero hay otro caso más interesante y más profundo de conflicto de interés que se corrobora con este cruce de datos, que es el de Mario Quintana, el coordinador interministerial de la jefatura de gabinete, uno de los 3 hombres que Macri dijo son yo. Mario Quintana tiene 13 cargos privados en todas esas compañías y figura en la IGJ como directivo o accionista de todas esas empresas. Fíjense que hay un montón que ustedes conocen: Pegasus, Fredo, Titarelli, Aroma de Café. ¿Quieren verlo en forma de red? Mostrémoslo en forma de red, Santi, así se ve las 1001 aventuras de Quintana en las empresas, donde sigue figurando, insisto, en algunos casos registrado en su declaración jurada y en otros no. En otros no. Y este es el material que, insisto, va a estar a disposición en este sitio, socios.red, a partir de mañana, de pasado, para que
sigamos haciendo este trabajo de investigación, cruzando datos, que es lo que permiten las nuevas tecnologías a la hora de escrutar el poder. Esa es la red de empresas de Quintana, y así es como el coordinador interministerial lleva adelante sus negocios todavía hoy en la función pública. Vamos a algunos nombres menos conocidos que Quintana, pero más problemáticos en torno a estar de un lado y del otro del mostrador, como les mostraba hace un ratito. ¿Reguladores o regulados? Luis Hahn, por ejemplo, es el administrador del ente de obras hídricas. Y fíjense en qué empresas aparece participando. Yacilec, que es una compañía que vendió el grupo Macri, con Macri ya en la presidencia, después de que había aumentado la luz. Yacilec es una empresa que se lleva la energía de Yacyretá y la pone en el sistema interconectado nacional. Profingas, líneas mesopotámicas y demás. Son conflictos de intereses flagrantes. Es alguien que tiene que controlar las obras hídricas y que hasta hace 3 minutos laburaba en una hidroeléctrica para el presidente. ¿Cómo tratará a la competencia? ¿Cómo tratará a los demás, al que alguna vez le ganó un negocio, le cambió algo? Seguí adelante. Mariana Herrera, la siguiente, titular de el banco... No, la anterior placa, el siguiente nombre. Hay 3 nombres en la anterior que les quiero mostrar. Ahí están. Mariana Herrera Piñero, que es directora nacional del Banco de Datos Genéticos. Fíjense si no es sensible esto. Figura todavía como directiva de 2 empresas vinculadas al negocio de la salud y de la genética. Genda y Migen Sociedad Anónima. Genda Sociedad Anónima y Migen Sociedad Anónima. Repito, áreas muy sensibles, reguladores que a la vez son regulados. Daniel Perrone, vicepresidente del Enargás. Figura todavía como accionista de Gasoductos Gasandes y Encai Aguas Sociedad Anónima, 2 empresas del sector energético. Y Carlos Bastos, que fue en su momento ministro de Infraestructura de la Rúa, hoy es vocal del ENRE, vocal primero, todavía figura como directivo de Tecnoenergía Sociedad Anónima. Insisto, estamos hablando de bases de datos oficiales, que nosotros lo que hicimos fue cruzarla con las bases de datos de la Inspección General de Justicia. Hay algunos casos que son directamente para la antología. Uno es del hijo de nuestro insigne colega Mariano Grondona, ahí lo tienen, en la próxima placa lo van a ver. Mariano Grondona Lynch. ¿Qué cargo tiene Grondona Lynch? ¿Sabían que estaba el hijo de Grondona en el gobierno? Bueno, ahora lo saben. Es vocal de la Administración de Parques Nacionales y tiene 219 participaciones en empresas. ¿Por qué le pusimos superhombres o prestanombres? Porque esta gente o son superhombres porque pueden trabajar 46 horas por día, o le prestaron el nombre a las empresas para que las empresas los hagan figurar como directores, sin cumplir ninguna función allí. Mariano Mayer, el secretario de la pequeña y mediana empresa, tiene 24 participaciones en empresas, 9 locales y 15 extranjeras. El secretario PYME tiene 15 empresas extranjeras como directivo. Y miren a Horacio Reiser, el virtual vicecanciller, secretario de Relaciones Económicas Internacionales, hombre que fue artífice en su momento del Davos, capítulo Davos Argentina, un hombre que nos iba a reconectar con el mundo. Bueno, él está conectado con el mundo, tiene 3 empresas extranjeras a su nombre, o que todavía figuran a su nombre, y 11 locales, 11 empresas más registradas ante la Inspección General de Justicia. Repito, cada uno de estos nombres vale un escrutinio detallado, detenido, para establecer si no tomaron decisiones sobre cada una de esas empresas. Y, por ejemplo, el caso de Shell. Ustedes saben que las ganancias de Shell en los últimos 2 años en Argentina fueron récord para los últimos 50 años. Saben que hasta hace 2 meses el Ministerio de Energía estaba en manos de un ex Shell, del ex CEO de Shell, de Juan José Aranguren. Bueno, casos así seguramente se encuentren al escrutar estas 890 empresas, que muchas de ellas están entre las que más facturan del país y que fueron dirigidas hasta hace minutos por actuales funcionarios o que siguen siendo integradas por actuales funcionarios.
Hay una empresa, por ejemplo, del ministro de Trabajo, Jorge Triaca, que se llama Dining Room SRL, que era la dueña de la concesión de la villa hípica de San Isidro, del restaurante de ahí. Ahora no lo tiene más, pero sigue teniendo Jorge Triaca declarada en su declaración jurada esa participación en esa empresa, en esa SRL. Y así cantidad. Ustedes me dirán, bueno, no puede tener una historia previa un funcionario, no puede venir de trabajar en algún lado y de haber hecho su empresa, de haber sido un emprendedor. Sí, el problema es que son todos. El problema es que el sesgo del criterio de selección hizo que haya tantos, pero tantos hombres y mujeres que vienen de administrar empresas. Están todos. Está Silvia Magdalani, la número 2 de la AFI. Está Sergio Bergman, que todavía figura como autoridad de la Casa Bergman, de la empresa familiar. Está Andrés Ibarra, que tiene participación en una empresa llamada Comunicación Dinámica Sociedad Anónima. Está Rodolfo Pousá, fíjense ustedes, el presidente de Telam, que tiene a Telam paralizada desde hace un mes por los despidos que dispuso Hernán Lombardi. Y él, bueno, Pousá sigue con su empresa, con RPM Comunicación Global Sociedad Anónima. ¿Tendrá publicidad oficial la empresa de Pousá, que maneja desde Telam la publicidad oficial? ¿Habrá derivado hacia esa empresa la indemnización que cobró Pousá en 2002? Cuando cobró una indemnización del Estado por haber sido presidente de Telam en la gestión de la Rúa, cargo al que actualmente volvió. Son todas preguntas que muchos se están haciendo y que ustedes también pueden compartir con nosotros con el hashtag Gobierno Sociedad Anónima. Ahí en Gobierno Sociedad Anónima ya están nuestros oyentes aportando lo suyo, pero insisto, son muchos los casos, muchos. Son 269 casos con 890 participaciones. Hay dos ministerios que están al tope de estos conflictos de intereses. Uno es el de energía, lógicamente. El ministro de Energía, Javier Iguacel, que mañana va a anunciar un nuevo incremento de la luz que va a regir desde el mes de septiembre, tiene 27 altos funcionarios que registran en la IGJ cargos en empresas privadas. Puse los dos que me llamaron más la atención, además del de Iguacel, ¿no? Que Iguacel sigue figurando en Ergon Energía y Alimentos, Ergon Energía y Alimentos Sociedad Anónima y Productos del Sur Sociedad Anónima. Se sabe que Iguacel es hombre de Pluspetrol, de una de las petroleras grandes de capitales nacionales de la Argentina, pero yo hasta ahora no sabía que figurara como directivo de estas compañías. ¿Qué dirá Laura Alonso ahora que se entere? No lo sé. Esperamos la repercusión inmediatamente y por supuesto está, como siempre, invitada a venir a Brotes Verdes. Pero ¿quién más en el Ministerio de Energía? Está Sebastián Kind, que es el subsecretario de Energías Renovables, un área al que Macri apostó muchísimo desde que asumió. ¿Qué saben a qué se dedicaba el subsecretario de Energías Renovables? Tenía un parque eólico, claro. Pero peor que eso, tenía 2 parques eólicos. Peor que eso, sigue figurando como titular de 2 parques eólicos. Y Daniel Meilán, el secretario de Minería, ¿cómo qué figura? Y como directivo de una minera. Ya me estoy poniendo un poco obvio, ¿no? Compañías Mineras Integradas Sociedad Anónima. Y hay otro ministerio que, la verdad, nos sorprendió muchísimo a la gente del Observatorio de las Elites, a la gente de Socios.red y a mí y al equipo de Brotes Verdes cuando chequeábamos esta información, que es el Ministerio de Desarrollo Social. Ustedes me dirán, ¿qué hace un empresario, un CEO en desarrollo social? ¿Qué experiencia hace falta de un funcionario de desarrollo social para trabajar en esas áreas en empresas privadas? O sea, ¿qué se le puede exigir de la gestión en una empresa a alguien que va a repartir, por ejemplo, ayuda a los más necesitados? Bueno, 26 altos funcionarios, o sea, directores nacionales, subsecretarios, secretarios, en este caso no la ministra, pero hasta secretarios, registran cargos en empresas privadas dentro del Ministerio de Desarrollo Social. ¿Y saben qué hay de curioso? Hay de curiosa una empresa de la cual forman parte 3 de ellos. Los 3 son los que figuran en la siguiente placa y son
Félix Elizalde, Tomás Félix Elizalde, el secretario de Coordinación, que participa en 22 compañías, 18 locales y 4 extranjeras. El secretario de Coordinación del Ministerio de Desarrollo Social, ¿eh? Bueno, está asociado a otros 2 funcionarios importantes, Fernando Reggio, subsecretario de Abordaje Territorial, y Diego Martínez, director nacional de Dispositivos Territoriales, en una SRL con un nombre muy curioso, LCDTH-SRL. La conferencia de tu hermana SRL. No sé, yo no sé qué quiere decir esa sigla, pero me llamó mucho la atención que la llamen así, como si estuvieran esperando que los descubriéramos. ¿A qué se dedica? ¿A qué se dedica LCDTH-SRL? Al expendio de comidas y bebidas. Cuando le pregunté al vocero del Ministerio de Desarrollo Social si esta compañía era prestadora de servicios o le vendía productos al Ministerio de Desarrollo Social, porque claro, una de las cosas que más compra el Ministerio de Desarrollo Social son comidas y bebidas, me dijeron, no es proveedora del Estado Nacional. ¿Y si le provee a los municipios que reciben ayuda de la Nación para alimentar sus comedores? ¿Si les provee a las provincias que reciben ayuda de la Nación para alimentar sus proveedores? ¿Si ellos ejercen su poder desde ahí, como titulares de esta empresa, para que les compren comidas y bebidas? Los conflictos de intereses existen y todos nosotros los conocemos desde que asumió el gobierno de Mauricio Macri, pero realmente este cruce de datos lo que demuestra de manera robótica es que están por todos lados, que no son casos que artesanalmente se puedan descubrir uno por uno. Fíjate la red de Elizalde. Estas son las empresas que tiene este funcionario del Ministerio de Desarrollo Social. Las celestes son las nacionales, las verdes son las internacionales. ¿Qué tiene que hacer un secretario de coordinación del Ministerio de Desarrollo Social como directivo de 4 compañías internacionales? O peor, como director de una empresa de recursos humanos, como director de una bodega. Bueno, en todo eso figura este hombre, Tomás Félix Elizalde, funcionario del Ministerio de Desarrollo Social, en las bases de datos que cruzamos de manera exclusiva para este informe, el informe de Gobierno Sociedad Anónima.